Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a tanto profesores como estudiantes que nos acompañan en esta sesión, en el marco de esta campaña, de este programa de entrenamiento en estos aspectos de ciberseguridad, en esta serie de cursos que se están lanzando, enfocados precisamente a la ciberseguridad. Pues el día de hoy quisiera charlar y hacer algunas demostraciones enfocadas a entender el por qué hoy es una necesidad hablar de ciberseguridad. Y pues yo entiendo, quiero creer que los que nos acompañan y los que estarán escuchando esta grabación, pues pueden, o sea, son estudiantes, profesores, padres, madres de familia, pues conocemos o tal vez escuchen esta charla adolescentes que pues tienen a su alrededor inclusive menores, ¿no? Que hacen uso de las tecnologías, amas de casa, familias, ¿no? En el entorno familiar, pues, que se hacen trámites de gobierno, se hacen compras, adquisiciones, se hacen procesos a través de las tecnologías, ¿no? Temas de entretenimiento, temas de personales, temas religiosos, temas de trabajo, temas de educación, ¿no? Por ejemplo, ahorita con toda esta situación que se vivió, ¿por qué hoy es una necesidad, ¿no? Hablar de ciberseguridad. Y ese sería como que la pregunta, y esto, pues sería, de alguna manera, lo que quisiera o lo que quiero que quede eh, claro o que se lleven una pequeña idea, ¿sí? El día de hoy. Y miren, déjenme partir o la charla se va a centrar en estos 5 aspectos, ¿sí? ¿Dónde estamos parados? El estado actual de las cosas yo considero que todos los que utilizamos infraestructura tecnológica debiéramos de estar familiarizados con estos aspectos que ven aquí en pantalla, ¿sí? Repito, padres, madres de familia, menores, o bueno, en el entendido de que tenemos a familias o niños en casa, ¿no? Conocemos primos, hermanos, sobrinos, ¿sí? Estudiantes, adolescentes, adultos, gente mayor, que cada vez más se incorporan al uso de las tecnologías, ¿sí? Quisiera empezar, obviamente, pues con este primer escenario, ¿no? Hacer un poquito de conciencia. Los recursos o el recurso. A ver, cualquier cosa de valor para mí, para las personas, para las organizaciones, para las instituciones. Piensa en tu escuela, piensa en tu institución, piensa en una oficina, en un centro de trabajo, ¿sí? Y toda la información que hay alrededor de ese ámbito de tu vida, ¿sí? Información o datos familiares, ¿sí? Escolares, de trabajo, de gobierno, ¿sí? Bueno, ahora piensa en las instituciones. Por ejemplo, una escuela, ¿qué recursos tiene? Al trabajar con estudiantes, ¿sí? Pues obviamente al hacer un proceso de inscripción, tiene documentos digitalizados probablemente, ¿sí? Documentos muy críticos, actas de nacimiento, identificadores y cuestiones de documentación oficial, ¿no? Historial de estudios, historiales académicos. Y después tiene información muy importante de los estudiantes, calificaciones, algunas instituciones llevan un seguimiento, ¿no?
de temas médicos, temas mentales, para ayudar, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Darles un seguimiento a aquellos que caen en depresión, alguna enfermedad de transmisión sexual, o sea, y eso está en algún lugar por ahí almacenado, hablando de una escuela. Ahora piensa en una organización, piensa en una empresa, ¿sí? ¿Qué puede tener de importante? Les voy a recomendar, no lo voy a poner aquí por cuestiones de tiempo, pero les voy a recomendar un video. Es cortito, es realmente un promocional. Y se trata precisamente, y lo estoy colocando para ustedes aquí en el chat, si gustan copiarlo y guardarlo para más adelantito. Dura 3, 4 minutos, ¿sí? Pero este video en estos 3 minutos nos deja ver mucho de lo que estamos aquí platicando, ¿sí? Se trata de una empresa que está diseñando vehículos autónomos y es la narrativa de un ataque, un robo de sus diseños, ¿sí? Y que al final deja entrever el video como una empresa o la competencia sacó primero ese prototipo o el producto, ¿no? Entonces, así como que quién fue el que propició, el que patrocinó el ataque, ¿no? Por ejemplo. Y así como este caso, ¿cuántas historias hay? eh, por ejemplo, allá con ustedes en Colombia, ¿no? Estoy aquí en México y yo creo que tanto en México como en Colombia y en Latinoamérica y en Estados Unidos y en todos lados, o sea, podemos buscar historias donde los recursos han sido vulnerados, han sido robados, ¿sí? Han sido exfiltrados, modificados, destruidos, o sea, ponle el adjetivo que quieras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este video que les recomiendo, ahí lo tienen en el chat, vamos a ver eso, ¿no? Enfocado a diseños de ingeniería, ¿no? Para este prototipo de un vehículo autónomo, ¿no? Y cómo afectó, pues imagínate, ¿no? A esta empresa, ¿no? De donde no pudo sacar a tiempo y de acuerdo a los planes, este prototipo, este producto de un vehículo autónomo, ¿no? Se lo ganaron, ¿no? Eh, y quiero ir un poco más allá, jóvenes profesores que nos escuchan, que me escuchan. Podemos llegar inclusive a mencionar aspectos que tienen que ver con la vida misma, ¿sí? Seguridad ya o temas que tienen que ver con eh, aspectos de familiares muy privados o de la vida, ¿no? ¿Cuántos temas hemos visto, cuántas historias hemos escuchado de jóvenes, señoritas, que son engañados a través de redes sociales, ¿sí? Para ir a encontrarse con alguien o para revelar información? Lo menos grave que pudiera ocurrir, pudiera ser que me sacaron o le sacaron a mi hija, a mi hijo de adolescente, la información de la tarjeta de crédito, ¿no? Engañado, amenazado, espantado, como quiera, ¿no? Y piensen un poquito en los nombres asociados a este tipo de situaciones, ¿no? Acoso sexual, ¿sí? Videojuegos, ¿no? Los niños que juegan en línea, a través de los videojuegos están tratando de enganchar y de atraer a los niños, ¿no? Entonces, jóvenes, creo que, o sea, a ver, si la pregunta es ¿por qué será importante la ciberseguridad? Un padre de familia no puede decir, no, estos son asuntos que yo nada que ver. Una madre de familia, un abuelo, una abuela, un sobrino, un primo, un esposo, una esposa, un papá, una mamá, un hijo,
¿Están de acuerdo que con esta pequeña preámbulo que hago, creo que coinciden, espero, y esperaría aquí sus comentarios por el chat, jóvenes? Todos debemos conocer esto, porque no nada más son temas de tarjetas bancarias, no nada más son temas de bases de datos, no nada más son temas de firmas digitales, ¿sí? O sea, llegamos al punto de hablar de las cuestiones de la vida misma, la niñez, los adolescentes. Y creo que esto, pues vaya que nos simbra, ¿no? Y vamos un poco más allá. Bueno, a ver, déjenme profundizar un poquito más en cuestión de recursos. ¿Sí? Toda tu identidad en línea, fuera de línea, datos y registros personales, que ya lo habíamos mencionado, pero agréguele a todo esto que estoy platicando, tus dispositivos. Y desafortunadamente cada vez, bueno, desafortunadamente para esta situación, ¿no? Que estamos viviendo, son cada vez más portátiles, más pequeños, más fáciles de extraviar, más fáciles de robar. Ya no nada más es una computadora, ¿sí? Ya no nada más es una laptop, sino es una tableta y después un móvil y un asistente digital y un reloj inteligente y la televisión, ¿no? Sí, obviamente han escuchado, ¿no? De que hay ataques, hay malware que logran encender y activar cámara y micrófono sin que tú te des cuenta de una televisión inteligente, de una Smart TV, para poder estar informados de cuando la familia no está y poder simplemente entrar a robar, ¿no? Las personas, empleados, colaboradores, socios, invitados. Y ya, o sea, es una primer avance, ¿no? Es un preámbulo, ¿no? De lo que estamos platicando, pero llévalo a donde yo ahorita les comentaba, ¿no? O sea, estamos hablando de personas, niños, adolescentes, mis hermanos, mis hijos, mis primos, ¿no? Mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela. Y eso así como que, wow, ya es, ya es otro nivel, ¿sí? Y vamos un poco más a la parte profesional, a la parte de empleo, a la parte del entorno laboral, ¿no? Institucional. ¿Dónde se almacenan los datos? ¿Qué hay allí? Discos, ¿sí? Data center, por ejemplo, ¿no? Memorias, esa red de alta velocidad de almacenamiento, ¿sí? La nube. ¿Y qué tanto podemos decir en torno a esto? ¿Qué tantas políticas has escuchado, conoces? Si es que por aquí alguien ya está en un entorno laboral, hay políticas, hay procedimientos de cómo manejar la información, cómo almacenar la información, cómo tratar la información que está en tránsito, que se está moviendo de un lado a otro, la información almacenada, porque son diferentes escenarios. O simplemente, mira, ahí te van las facturas, o ahí te van las claves, o ahí te van en una memoria. ¿Sí? O están por ahí en un disco duro portátil. O están en un repositorio y pues ahí en la nube, pero pues es ahí gratuito o ahí muy ligera la seguridad. Y igual, volviendo, yendo al tema profesional, al ámbito laboral, ¿no? ¿Qué hay en cuestiones del equipamiento? Los servidores, las computadoras, dispositivos de usuario final, cámaras de videovigilancia, sensores de temperatura, control de apertura de puertas, ¿sí? Que están conectados a la red. Y en este video que les estoy recomendando, algo que se destaca es que el ataque fue una cosa súper básica. O sea, el investigador que estaba entrevistando al atacante, ¿sí? Pensó que era una broma, ¿no?
sea, dice, a ver, estamos hablando de algo serio, un ataque a una empresa que diseña vehículos autónomos. O sea, se necesita de todo un ejército, ¿no? De atacantes. Y resulta que no. Supo aprovechar o supo encontrar un camino. Y entre esos pasos que el atacante logró encontrar débiles, entre esos aspectos, era precisamente los sensores de temperatura de la empresa, conectados a la red, pero con sus valores de default, ¿sí? Donde al descargar el manual de la red, viene las IPs de default o vienen las contraseñas de default, entró a los termostatos que estaban en red y desde allí empezó a interactuar y a hacer un proceso de descubrimiento. ¿Sí? ¿Cuántas situaciones vemos o nos encontramos de cámaras de videovigilancia, grabadoras, access point, con sus valores por default? Admin 123, Cisco 123, 123, admin. Cuidado, ¿no? Y vamos un poco más allá. No sé de los que nos acompañan aquí, cuántos estén en el ámbito de gestión de redes o gestión de equipos de red. Routers, switches, antenas, ¿sí? La red LAN. ¿Qué ataques pueden venir específicamente para la red LAN? Para los routers, switches. Ataques a la solución inalámbrica o una arquitectura inalámbrica, ¿sí? Por ejemplo, uno de los ataques más comunes por la infraestructura son ataques a una red inalámbrica donde en un aeropuerto, en un área de estar, en una plaza comercial, tú piensas que estás conectado a la red pública del aeropuerto y no te das cuenta que por ahí se estableció un hombre en medio, un man in the middle, que está desviando el tráfico, capturando todo y reenviándolo al gateway de ahí del público. Al gateway legítimo, pero al final de cuentas público, y todo lo que tú estás transfiriendo está siendo capturado por ese man in the middle. ¿Sí? Y ahí, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, pregunta, ¿será que es importante hacer un recuento de mis recursos? En el ámbito que tú gustes, ¿sí? En el ámbito que tú desees explorar, ¿sí? ¿Qué rol tienes? Hijo, padre, hermano, sobrino, tío, primo, empleado, estudiante, trabajador, amigo. Estamos de acuerdo en este primer tema de que los recursos son muy importantes, ¿sí? Y me dicen comentarios en el chat, jóvenes profesores que nos acompañan, si están de acuerdo hasta aquí. Vamos a hablar del siguiente tema. Peligro potencial externo para esos recursos. ¿Qué les parece? Porque hablando de recursos que son muy críticos, que son muy sensibles, creo que esa parte, pues, estamos convencidos, pero va a entrar un nuevo actor o un nuevo elemento, la amenaza. La amenaza, como bien dice aquí, es algo externo, ¿sí? Pues que va a venir de fuera, ¿no? Fuera de mi familia, fuera de lo que yo tengo a mi control sobre esos recursos. Y démonos unos segundos para observar esta diapositiva, ¿sí? ¿Cuántos de estos términos has escuchado? Probablemente otras charlas. En los cursos que están ustedes llevando de autoestudio, mucho de esto se está mencionando, ¿sí? Basta con que en Google, por ejemplo, busques algo de esto y cada vez hay más y más y más conceptos nuevos que surgen, ¿sí? Un tipo de atacante, pues es el hacker.
Y no es un solo escenario de hacker, está el sombrero negro, sombrero blanco, sombrero gris, ¿no? Pero no todo es un hacker. Hay adolescentes que si algo tienen es tiempo de sobra y que consiguen herramientas, consiguen tutoriales para estar jugueteando y atacando y probando y poco a poco pues les va gustando, ¿no? Activistas, cuestiones políticas, cuestiones muy relacionadas con patrocinados por un gobierno. No sé si han visto, les recomiendo ver un documental que se llama el Zero Days Ataque de Día Cero, que se trata de un malware diseñado exclusivamente para tronar literalmente, hacer que casi exploten unos centrífugos en el país de Irán, porque estaban produciendo cuestiones nucleares, ¿no? En estos laboratorios, uranio, ¿no? Y se supone que este documental pues narra cómo hubo una fuertísima inversión para producir este malware y lograr hacerlo entrar para destruir, ¿no? En vez de hacer un ataque frontal militar por el incumplimiento de Irán, pues se fueron más bien por un malware, ¿no? ¿Quién lo patrocinó? Pues fueron gobiernos, 2 países, por ahí se los dejo de tarea, ¿no? Ataque de password, malware, ransomware, man in the middle, scarware, lo que les mencionaba, ¿no? Nuestros adolescentes pueden ser fácilmente espantados, engañados, asustados y hacerlos que hagan algo. Dame la información de la tarjeta de tu papá, si no, ahorita le va a pasar algo, aquí lo tengo. Ya la policía va en camino, el FBI ya te descubrió, tienes rápido que hacer esto, esto y esto si quieres librarte, ¿no? O sea, cuidado, ¿sí? Tailgating, ¿no? O sea, entrar aprovechándose de quien tiene privilegios, entro atrás de él. Y miren este tema, ¿no? Grooming. Esto ya es más delicado todavía, ¿no? El engaño, o bueno, perdón, más que engaño, acoso, ¿no? Acoso sexual a menores sobre todo, ¿no? En redes sociales. Amenazas, ¿no? Factores externos. Phishing, spoofing, el botnet, pérdida de datos, ingeniería social, spam, keylogger. ¿Qué de estos conoces? ¿Cuál no conoces? Porque ahí están, ¿sí? Y son factores externos. Pero miren lo que sí, lo que vamos a ver enseguida. O sea, vamos conjugando estos elementos. A ver, hay un recurso que es muy importante. Hay amenazas, ¿sí? Peligro potencial externo para estos recursos, pues que se supone yo debo cuidar, ¿no? O son muy importantes para mí. Pero jóvenes, profesores que me acompañan y que estarán escuchando esta grabación, hay un tercer factor que hay que combinar. Y esto sí es responsabilidad mía. Las debilidades, ¿sí? En esa infraestructura, en esos recursos, en esas personas. Combina, por favor, amenazas, recursos, con esta debilidad que hay. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Como cuando mezclas algo con un catalizador y empieza a reaccionar. Y aquí sí tenemos mucho que hacer. Por eso el título de esta charla, ¿por qué es importante saber de ciberseguridad?
porque hay debilidades precisamente en toda la tecnología. Y miren con qué quiero empezar. Falta de concientización, falta de entrenamiento, ¿en quién? ¿En el servidor? ¿En el protocolo? Obviamente no. Las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacemos mal uso de esos recursos, mal manejo de información crítica o sensible. Y esto se escucha muy organizacional, muy institucional, muy del ámbito laboral. Pero no nos demos la vuelta, no quiero quitar el dedo del renglón, ¿sí? Del tema personal, del tema familiar, del tema íntimo, ¿sí? Que se ha escuchado tanto, ¿sí? ¿Qué información está virtiendo nuestra familia, nuestros sobrinos, nuestros hijos, los pequeñines, adolescentes, ¿sí? En redes sociales? Porque ahí hay un recurso, hay una amenaza y la vulnerabilidad de poner información sensible que le va a servir al atacante para diseñar su mejor arma. ¿Sí? ¿Cómo manejas las contraseñas? ¿Cómo manejas tus estados de cuenta o los accesos al banco, tus datos personales? ¿Sí? Falta de políticas de ciberseguridad en las organizaciones, en las empresas, ¿no? O sea, ¿qué procesos conoces que hay en tu institución, en tu oficina, en tu trabajo? ¿Hay procesos claros de qué se debe hacer, qué no se debe hacer? ¿Procedimientos claros de cómo manejar la información, de cómo usar los sistemas? Por ejemplo, ¿has escuchado alguna auditoría, alguna revisión relacionada con ciberseguridad? De que por ahí tal día se lanzó aleatoriamente por parte obviamente de los auditores o del personal de la empresa un correo de phishing, que obviamente no hace daño, simplemente es para descubrir la debilidad. Un correo de phishing que diseñado por los propios trabajadores, por la propia gente que administra la ciberseguridad, y obtener un reporte, ¿no? A ver, de 100 empleados que se les mandó el correo de phishing, que obviamente no era un ataque real, simplemente era para capturar quién todavía cae en la trampa, 25 cayeron. Durante 5 días procedimos a revisar la calidad o la fortaleza de los passwords que se usan en la institución o en la empresa. Y resulta que el 38% siguen usando passwords débiles, el 45% almacenan sus passwords en cualquier lugar inseguro. ¿Has escuchado esto? Debilidades, vulnerabilidades, falta de herramientas, ¿sí? Sistemas operativos, pues digamos, con configuración débil, sin anti-malware, sin parches actualizados, sin tener algo. O sea, cada quien se encarga de tener el antivirus, el anti-malware que Dios le da a entender. No hay una postura empresarial organizacional. ¿Qué hay de la incorporación de tecnologías, ¿no? Firewalls, protección avanzada de malware, ¿sí? Gestión de dispositivos móviles. Si se pierde el dispositivo y ahí tenías tu acceso al correo electrónico, a la base de datos, tenías documentos de la empresa, de los proyectos, se perdieron con el dispositivo y ahí van a estar en manos de quién sabe quién. Ah, pero no hay problema porque estaban encapsulados en este MDM, en este gestor de dispositivos móviles, y desde acá simplemente en cuanto el dispositivo se esté conectado a la red, en cuanto haya conexión, ¡pum!, extraemos toda la información y eliminamos toda la información empresarial, ¿sí? Sistemas de detección y prevención de intrusos, sistemas que validen email, web, ¿sí? Claro que esto no es todo.
es parte de. Y por eso yo puse al inicio, o sea, creo que el eslabón más débil siempre, y eso es lo que yo pienso y creo que estarán de acuerdo conmigo, es el factor humano. Es esa concientización, es esa cultura de ciberseguridad. Ya habíamos hablado un poquito de la configuración débil, ¿no? En dispositivos de red. O sea, aquí solo es para abrir la charla, ¿no? Pero, por ejemplo, fallas en energía eléctrica, apagones, como se le suele llamar aquí en México, así le decimos el apagón, que puede dañar a los dispositivos, polvo, calor, ¿sí? Roedores, son debilidades. O sea, la debilidad es falta de mantenimiento, falta de supervisión, falta de adecuación de los espacios con aire acondicionado, filtros, respaldo en baterías, supresores de pico, fuentes generadores de energía eléctrica, porque esas debilidades pueden destruir completamente toda una granja de máquinas virtuales y corromper todo el sistema. ¿Sí? Pueden dañar un esquema de almacenamiento. Y pierdo la información y pierdo los sistemas y al final de cuentas no viene de un atacante, viene de mí mismo, viene de los mismos administradores. Eso yo creo que puede ser lo peor que nos puede pasar. Es que nada más con la vulnerabilidad tenemos. Ni siquiera tuvo que llegar un atacante, un factor externo propiamente. ¿Sí? Digo, aquí la amenaza pues es esa, ¿no? El polvo, el calor, pero son fenómenos naturales, ¿no? Y eso pues creo que habla muy, muy, muy mal de muchísimo descuido, muchísimo abandono. ¿Sí? No todo lo que es amenaza se le va a poner cara de delincuente, ¿no? Ahí está, o sea, complemento del concepto de amenaza. Polvo, ¿no? Calor, goteras, humedad, falta de energía eléctrica, inundaciones, incendios, o sea, lo que quieras. Pero conjúgalo, ¿no? Con factores internos que es la debilidad de dejar así las cosas. Entonces, combinemos la amenaza, la debilidad y los recursos que son un blanco de ataque, alguien se va a aprovechar, ¿sí? El exploit. Mecanismos para aprovecharse de una debilidad y detonar un ataque, ¿sí? Detonar el ataque. Es un evento, ¿sí? Es un evento que en algún momento va a ocurrir si no hago algo, ¿sí? ¿Y cuáles son estos eventos? Mire, por mencionar solamente alguna clasificación. Aquí dentro de estas tres clasificaciones podemos mencionar muchísimos. Uno de los primeros eventos, jóvenes, profesores, es un reconocimiento, observar, descubrir, tomar nota, ¿sí? Es uno de los primeros eventos. Alguien dirá, pero pues no está pasando nada, no me han robado nada, no me han tirado nada, no hay problema, ok, no. Pero espérate, porque en breve viene la siguiente etapa. Ya que tienen la información, ya que tienen todo, sigue el escenario. ¿Sí? En el video que les estoy recomendando, ¿sí? De un ataque de ransomware, de hecho, vuelvo a colocarlo en el chat porque creo que por ahí alguien se integró, para que lo vean acabando la charla o cuando gusten, ¿sí? Está muy relacionado con estos aspectos que estamos viendo. El atacante observó el comportamiento de los empleados. Simplemente de estar por ahí cerca de la empresa, pues tal vez se mezcló un poco por ahí, se hizo pasar por visitante, los ubicó de vista, se dio cuenta que
solían asistir como grupo después del trabajo a una de estos de bolos o de boliche, más bien, ¿sí? Cercano ahí a las oficinas. Una bolera, menciona el video, ¿no? Juegos de bolos, de boliche. Reconocimiento, o sea, empezó a ver. ¿Y qué creen? El siguiente paso, logró entrar al sitio web de ese negocio de diversión o de entretenimiento, que registraban por ahí sus datos para participar en competencias, para participar en rondas de juegos y todo eso. Ahí había información de los ingenieros, ¿no? Entre otros clientes, datos que les sirvieron posteriormente para dirigir su ataque hacia la organización, ¿no? Hacia la empresa. ¿Cómo entró? Por los sensores por los sensores de temperatura. Y de ahí empezó a partir. Observar, reconocer. Y entonces ya puedes entrar. ¿Y qué crees? Ya que logró entrar, hizo un proceso de descubrimiento desde los sensores y se dio cuenta que no había subredes, que no había divisiones, que no había firewalls o divisiones, zonas seguras, pues, ¿sí? Al subdividir una red, yo puedo establecer zonas seguras. Todo estaba, y lo menciona en el video, como una red plana. Puedes llegar a todos lados. Mucha confianza. Sí, todos somos de confianza. Desde el termostato pudo empezar a brincar a todos los equipos hasta que logró encontrar donde se almacenaba la información. Ataque, y entonces lanza el ataque, ¿sí? Donde extrae todos los documentos y diseños, número 1, y número 2, coloca el ransomware cifrando toda la información. O sea, esto es lo peor que te puede pasar. O sea, a ver, no nada más se fugó la información, sino que ya no la tenían. No es de que copiaron, no, ya no la tengo. En este ejemplo es un ataque de denegación de servicio o en el que menciono yo aquí, ¿no? En la diapositiva, pero pues ahí fue un robo de información, por ejemplo. ¿Cuántos ejemplos más podemos dar de este exploit, de este ataque? Hay etapas, ¿no? Hay pasos que los atacantes van siguiendo, hay estructuras, ¿no? Bien estudiadas, hay estudios, ¿no? De que han analizado cómo el atacante va evolucionando, ¿no? Y diseñando las armas adecuadas. Y por último, en este sentido de la charla, jóvenes, pues, ¿qué nos toca hacer? A todos, ¿eh? Creo que esto, otra vez, vuelvo a insistir. Esta información es para todos. Ver esto, entonces, como riesgos, ¿no? En los riesgos hay un recurso que está en riesgo. ¿Por qué? Porque hay amenazas y factores externos. Hay debilidades que le dan más impacto al evento o riesgo. Y está este exploit que se detona o activa el riesgo. ¿Qué es el riesgo entonces? Es esa probabilidad de que una amenaza se aproveche de la debilidad de los recursos para lanzar un exploit. Vean cómo todo está vinculado, ¿sí? Un riesgo es la probabilidad de que una amenaza, ¿sí?, se aprovecha de la vulnerabilidad, ¿sí?, para lograr alcanzar un recurso y lanzar el exploit, aprovecharse. ¿Y qué tenemos que hacer con esos riesgos? Administrarlos, conocerlos, ver qué voy a hacer, ¿sí? Ver qué voy a hacer. ¿Qué puedo hacer con los riesgos? A ver, un primer escenario. Tratar de mitigar
esa amenaza, ese factor externo. A ver, jóvenes, profesores que me escuchan y que estarían viendo esta grabación también. Hablamos de que una amenaza puede ser el polvo, las temperaturas, calores, humedad. ¿Cómo mitigo esa probabilidad? ¿Cómo reduzco la probabilidad? Pues creo que la respuesta se dice por sí sola, ¿no? Instala infraestructura, filtros, sistemas de aire acondicionado, supresores de pico, respaldo de baterías, plantas generadoras de energía eléctrica. ¿Sí? Otra amenaza, para ser más claro. Un ataque de acceso no autorizado. Hay mucha probabilidad de que si tu password es 123, alguien logre penetrar. ¿Cómo reduces la probabilidad? ¿Cómo mitigas la amenaza? Usa password fuerte. Incorpora políticas en todos los empleados, en todos los usuarios, en todo, ¿no? 2, plan de contingencia. Y aquí a lo mejor corrijo un poquito mi comentario de hace ratito. A ver. Hay ocasiones que no puedo reducir la probabilidad. Por ejemplo, si la energía eléctrica depende de una empresa o industria que me da el servicio, no puedo hacer mucho yo por reducir la probabilidad de que se vaya la energía eléctrica, de que haya un corte. ¿No? O sea, no puedo hacer gran cosa por evitar que en un apagón se me dañe todas mis bases de datos o todas mis máquinas virtuales o mis repositorios, que eso podría ocurrir. ¿Sí? Ya llega un momento donde ya no puedo reducir a cero la probabilidad. Permanecerá un porcentaje de riesgo. Entonces, reservar un recurso para una contingencia. ¿No? Se va la energía eléctrica, pero yo tengo un UPS o respaldo en baterías y planta generadora de energía eléctrica. No están ahí para reducir la probabilidad, no, están para que cuando se vaya, entran como... Y aquí es donde entran, por ejemplo, todos los backups, respaldos. Un respaldo no disminuye el riesgo de que se te dañe tu información. Más bien estás teniendo un plan de contingencia para cuando el evento nocivo llegue. Sí queda clara la diferencia entre el 1 y el 2. Otro escenario es transferir el riesgo. ¿Qué hacemos cuando adquirimos un seguro de vida, un seguro del coche? Si me pasa un accidente, si yo golpeo, está el riesgo. ¿Sí? Por más que mitigue, por más que maneje con cuidado, hay un riesgo, hay un porcentaje de riesgo. ¿Sí? Pero entonces es tal ese riesgo que prefiero transferirle ese riesgo a un tercero, a un socio, como es una aseguradora. Oye, mira, yo tengo mucho cuidado, respeto las reglas, pero en caso de que llegue a chocar, tú entras y me respaldas. ¿Sí? Pólizas de soporte, pólizas de mantenimiento en los equipos críticos. ¿Sí? ¿Qué harías qué va a pasar cuando falla un dispositivo? Tienes el soporte del fabricante, tienes una póliza para que en 12 horas, para que en 6 horas tengas el reemplazo físico del equipo. Es pregunta, ¿no? Eso es transferir el riesgo. ¿Sí? O estás adquiriendo toda una solución como servicio, ¿no? Esta infraestructura como servicio, esta plataforma como servicio, en vez de que tú tengas el hardware, lo adquieres como servicio en la nube. ¿Sí?
Y entonces, muchas de las responsabilidades que serían tuyas si el hardware lo tuvieras on-premise o en sitio, las compartes, ¿sí? O las transfieres a un proveedor. Si se truena un procesador, si se truena un disco, si se truena una máquina virtual, él es el responsable. Tú tienes un servicio activo todo el tiempo. No te preocupas por los fierros físicos. Y la otra, pues puede ser aceptar el riesgo, ¿no? Oye, fíjate que este disco duro, pues puede fallar en cualquier momento. Bueno, mira, cuando falle, hay un respaldo y ahí tenemos discos duros de reemplazo. Entonces, si truena este disco duro, no, aceptamos el riesgo, podemos responder, ok, sí, no hay que invertirle más, no hay que preocuparnos, no hay que, ok, ya, es su tiempo de vida. Ya lo acepto, ya te quedas con él. ¿Sí? Y miren, jóvenes, de todo esto que estamos platicando, ¿sí? Pues quisiera cerrar. Hablábamos, por ejemplo, de un escenario, ¿no? De disminuir un riesgo. Déjenme hacerles para cerrar, a ver si nos da tiempo, al menos con esta demostración, una demostración práctica, ¿no? Con una utilería que voy a usar que se llama FF-Crack, ¿sí? Del por qué seguir las recomendaciones del instituto del NIST, ¿sí? ¿Han escuchado de lo que es un password fuerte? No es que se le ocurrió a alguien, o sea, el NIST propone, hay un documento formal de las características de un password fuerte, ya las conocemos, ¿no? Mínimo tantos caracteres, que una mayúscula, una minúscula y bla, bla, bla. Por cierto, hay una actualización ya, ¿sí? Entonces, pues, como te comento aquí, prepara tu cronómetro y vamos a descubrir lo importante que es la fortaleza de un password, ¿sí? Tengo aquí en esta computadora con Linux ya una carpeta aquí que previamente comprimí unos archivos, ¿sí? Comprimí unos archivos, los metí a esta carpeta que se llama archivos zip. Vamos a entrar. Y vamos a ver qué hay. Aquí están cinco archivos, ¿no? 5 archivos comprimidos. Bueno, aquí los tengo descomprimidos, pero bueno, me importan más estos. ¿Sí? Que están aquí, ya listos, ¿no? Entonces yo voy a hacerla de atacante, voy a pretender que no conozco, obviamente, el password, ¿sí? De estos documentos o de estos archivos comprimidos. Y voy a intentar, denme un segundito aquí, déjenme, voy a intentar, simplemente correr la herramienta de unzip en uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, empiezo con ¿no? Voy a decirle, oye, ¿sabes qué? Descomprímeme ¿no? Y me pide un password que, pues, voy a pretender que no conozco. Y la verdad es que ni me acuerdo, ¿no? O sea, no me deja, no me deja. 3 intentos, no me dejó. ¿Sí? Entonces, paso a un siguiente nivel. Estoy resumiendo mucho lo que es un ataque en el sentido de que todo esto, pues, puede derivar de observar, de hacer muchas pruebas. Entonces, voy a ejecutar la herramienta que les comenté ahí en la diapositiva, FCrack, ¿sí? Con algunos argumentos, ¿sí? Que le estoy involucrando aquí. Por ejemplo, quiero ver el famoso verbose para que me describa lo que está pasando. Descomprimir y el formato aquí de la longitud, ¿no? O sea, yo le tengo que decir, derivado de una ingeniería social, derivado de conocer las costumbres de mi víctima,
yo más o menos sé que sus passwords andan entre 1 y 4 dígitos. O sea, por eso les digo que no todo es tecnología, ¿sí? Yo conozco a la víctima, llevo mucho tiempo observándola, ya sé que a todos sus passwords que usa les pone 1, 2 o 3 dígitos. Entonces intento aquí con esta longitud y voy por el primer archivo. Mucha atención aquí, jóvenes. Profes que ven. O sea, listos. ¿Cuánto tiempo se va a llevar fcrackzip en romper este password? ¿Listos? 1, 2, 3. Ya quedó. O sea, no hay manera de tomar tiempo. Milisegundos y encontró el password, el cual es D mayúscula. Vamos con el número 2. Vamos con el archivo número 2. Igual, entre 1 y 4 dígitos. Y voy a intentar con fcrackzip romper el password. Mismo resultado. O sea, obviamente fue más extenso el proceso, pero no lo puedo percibir. Visualmente no hay diferencia. Todo dependerá del poder de procesamiento de esta computadora, pero este es B del archivo 1 y del archivo 2 es R2. A ver, vamos a ver si el archivo 3 logro apreciar alguna diferencia. ¿Listos? Cronómetro en mano o simplemente observen. Como que más o menos, pero pues no se vio mucha diferencia, pero rompí un password de 3 dígitos, OB1, y no se tardó prácticamente, o sea, es menos de un segundo. 3 dígitos. Seguimos. 4 dígitos. Perdón, el archivo 4, perdón. Vamos a ver qué se aprecia. Ahí sí no, fíjense, la diferencia de 3 a 4 dígitos, ¿vieron? Ya fueron, ¿qué les gusta? 4 o 5 segundos. Password encontrado. Yoda. Vean, aquí, por ejemplo, es un carácter mayúscula, número. Número, letra, número. Vean aquí. Letra, número, letra, minúscula. Ya se tardó más. Lleguemos al 5. ¿Sí? Y obviamente aquí, pues, después de un análisis, después sabes que sospecho que aquí sí, la longitud ya es de entre 1 y 5. Y acuérdense que todo esto va acompañado de observar, o sea, no nada más es la tecnología, ¿no? O la herramienta. Listos. Si quieren, y aquí sí voy a poner el cronómetro. Empieza, listos. Ahí está corriendo el cronómetro y ahí está intentando descifrar. Lo voy a dejar ahí para no perder tiempo. ¿Sí? Jóvenes, profes que me acompañan. Esto es la evidencia, ¿no? Del por qué es importante seguir procedimientos, ¿sí? Del por qué estas recomendaciones que a veces son tan latosas, de usa un password fuerte. Ahora, me quedan, bueno, ya no tengo tiempo, tenía una siguiente demostración, la dejamos para la siguiente charla, no se la pierdan, ya pasan de las 5 de la tarde, tenemos el mismo horario en México y Colombia a partir de esta semana. Los invito para la próxima sesión a ver, terminamos, hago esta demostración de un ataque de man in the middle, cómo puede un atacante descubrir tu información y cómo con una herramienta criptográfica, aunque puedan descubrir, aunque puedan leer, no van a poder ver absolutamente nada. Pues espero
espero sinceramente que esta charla haya sido de utilidad. Tenemos algunas preguntas. Bueno, Mauricio comentaba que es bastante conocido el keylogger allá en las primeras diapositivas, ¿sí? Es una herramienta que captura todo lo que desde el teclado se emite, ¿no? Para llevarse números de cuenta, ¿no? Para contraseñas. Wilmar, en este caso es fuerza bruta, ¿sí? En este caso, esta herramienta es fuerza bruta y lo logra descubrir. Por cierto, perdónenme. Miren, ahí sigue, ¿eh? O sea, estoy aquí ya despidiéndome y cerrando la charla. Sigue tratando por fuerza bruta de descubrir. Según mi cronómetro ya va 2 minutos y medio. Y yo creo que nos vamos a despedir y ahí se va a quedar. Ahí está. 2 minutos y medio, justo ahorita. Y logró descubrir este password C3PO. Y eso que solo son 4 dígitos, mayúsculas, números y minúsculas. ¿Sí? Bien, jóvenes, pues no les robo más el tiempo. Con esto cerramos. Los invito para las siguientes charlas que tendremos. Y bueno, pues por ahí comenten a sus compañeros que si les gustó esta charla, pues compartir esta grabación que va a estar disponible en la clase, ¿no? En la misma clase donde encontraron la invitación, ahí estaría disponible esta grabación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los que estuvieron aquí acompañándome. Hasta luego.